Bienvenidos muchachos a una nueva lección. Este es el maestro García y hoy vamos a hablar sobre el volumen de esferas, de hemisferios y sólidos compuestos. Esta es una continuación de la lección previa que era sobre el volumen de prismas, pirámides, cilindros y conos. Vamos a continuar con unas formas nuevas para ver cómo hallar el volumen de ellos. Vamos a comenzar aquí con el objetivo. Yo puedo usar la información y las fórmulas dadas para encontrar el volumen de esferas, hemisferios y sólidos compuestos. Vamos a comenzar con el volumen de esferas. Para repasar un poco, recuerde que una esfera es una forma de pelota. El radio de una esfera es una línea desde el centro de la esfera a cualquier punto de la superficie de la esfera. Para hallar su volumen es muy simple. El volumen de una esfera es igual a 4 entre 3 por pi por radio cúbico, que representa el radio al exponente de 3. Sí es una fórmula media fea, pero lo bueno de esta fórmula es que solamente hay un variable que necesitamos sustituir. Entonces, que si sabemos el radio, es el único que necesitamos sustituir y haciendo eso nos da el volumen. Vamos a ver un ejemplo para ver qué tan simple es. Un baloncesto reglamentario tiene un diámetro de 9.55 pulgadas. Eso no va a servir, entonces vamos a marcarlo. ¿Cuánto aire se necesita para llenar la pelota de baloncesto? Si acaso no sabías, baloncesto significa basketball. Entonces, tenemos un baloncesto, su diámetro es 9.55 pulgadas y hay que llenarla, o sea que hay que hallar el volumen del baloncesto. Como siempre, lo más importante que hacer primero es escribir la fórmula que vamos a usar. Como es una esfera, vamos a usar la fórmula de volumen de una esfera. Tenemos 4 tercios por pi por el radio cúbico. Y recuerde que aquí el único que hay que sustituir es el radio. Pero aquí no tenemos el radio, tenemos el diámetro, que es 9.55. Pero recuerde que el radio simplemente es el diámetro entre, no 3, entre 2. Entonces podemos dividir 9.55 entre 2 para sacar el radio, que resulta siendo 4.775. Ahora vamos a sustituir esto en nuestra fórmula. Tenemos volumen igual a 4 tercios por pi por 4.775 cúbico. Y esto lo vamos a poner en la calculadora. Tenemos 4 tercios y vamos a mover el cursor después de la fracción para poder continuar poniendo la fórmula. Lo tenemos por pi por 4.775 cúbico. Ahora aquí no hay botón específicamente para cúbicos. Hay botón para cuadrados, pero no para cúbicos. Entonces, para poner el exponente al poder de 3, podemos usar este botón. Si lo aplanamos, nos va a permitir poner el número que queremos que sea el exponente. Aquí queremos un exponente de 3, entonces aplanamos este y le ponemos 3. Ahora podemos ver que es igual a la fórmula que escribimos, entonces nos resulta 456.05. 456.05 se redondea para arriba. Y las unidades aquí eran pulgadas, entonces aquí tenemos
pulgadas cúbicos, que en inglés sería inches cubed o cubic inches. Y ahí está, era todo. Muy simple, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente forma, que es un hemisferio. Recuerde que un hemisferio es la mitad de una esfera. Así que para encontrar el volumen de un hemisferio, se encuentra el volumen de una esfera y se divide entre dos. Si hacemos eso, lo que dije, aquí está la fórmula. Pero puedes ver que este está más feo todavía, porque tenemos la fórmula del volumen de la esfera dividido entre dos. Y pues no se mira muy bonito. Pero está bien. Está perfectamente bien porque lo podemos simplificar. Y para simplificarlo, hay que recordar que cuando dividimos entre dos, es lo mismo que multiplicar por una mitad. Entonces, que todo esto lo puedo escribir de nuevo como una mitad por 4 tercios por pi por r cúbico. Y aquí debería ser cúbico, no sé por qué es cuadrado. Ahora podemos multiplicar las fracciones que están en el frente. Y recuerde que cuando multiplicamos fracciones, se multiplica el arriba con arriba y abajo con abajo. El numerador por el numerador, denominador por el denominador. Y multiplicándolos tenemos 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. Por pi por r cúbico. Ahora, parece simplificado, pero todavía no acabamos, porque esta fracción se puede reducir. Podemos hallar el factor más grande en común, que resulta siendo 2. Entonces, si dividimos el numerador y la denominador por 2, nos da dando 2 sobre 3 pi por r cúbico. Entonces, la fórmula de un hemisferio, volumen de un hemisferio, es igual a 2 tercios por pi por r cúbico, que es muy similar a la fórmula de volumen de una esfera. No más que con una esfera es 4 tercios, con un hemisferio es 2 tercios, porque se divide entre 2. Igual como el volumen de una esfera, lo único que hay que sustituir aquí es el radio. Entonces, sabiendo el radio, sabemos el volumen. Vamos a hacer un ejemplo. La mamá del señor García hizo una asada de puerco estilo Nuevo León. Estaba delicioso, no lo puedes imaginar, muy, 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 muy rico. Lo preparó en un tazón con un radio de 14.5 centímetros. ¿Cuál es el volumen del tazón? Y un tazón es un bowl. Entonces sabemos que la forma de un tazón es un hemisferio. Entonces, para hallar el volumen, podemos usar la fórmula de volumen de un hemisferio, que es 2 tercios por pi por radio cúbico. Entonces aquí solamente hay que hallar el radio. Vamos a ver en la pregunta. El radio es 14.5 centímetros y sabemos que hay que hallar el volumen. Entonces vamos a sustituir esto en nuestra fórmula. 2 tercios por pi por 14.5 cúbico. Y vamos a la calculadora. Comenzamos con la fracción 2 tercios. Movemos el cursor por pi por 14.5 al tercer poder. Y nos da 6.385.03. 6.385.03.
85.03. Ese es el volumen. Nuestras unidades son centímetros, entonces para volumen, centímetros cúbicos. Ya está. Bueno, ahora sí vamos a seguir a la parte poquito más difícil. Volumen de sólidos compuestos. Entonces puedes pensar en los sólidos compuestos como el hermano querido que el área compuesto, porque se hace de una manera parecida. Igual como hallamos el área de formas compuestas, primero hay que separar el sólido en formas más familiares. Para esto voy a usar esta forma como ejemplo. No es perfecto, pero nos va a servir. Aquí está nuestro sólido compuesto. Y podemos ver que es un cilindro y un cono unidos juntos. Entonces, para hallar el volumen, primero hay que reconocer que este sólido se puede quebrar en formas más familiares. O sea que tenemos un cono y tenemos un cilindro. Ahora, ya que sabemos que son dos formas separadas, lo que sigue es encontrar el volumen de cada pieza. Ahora hay que hallar el volumen del cono independiente del volumen del cilindro. Cuando estamos hallando el volumen de cada forma, hay que hacerlo de forma separada. O sea que no voy a ir a tratar de encontrar el volumen de los dos juntos. Te vas a confundir. Mejor hay el volumen de una forma primero y luego buscas el volumen de la siguiente forma. Entonces, si yo quisiera hallar el volumen de esta forma aquí, primero hallaría el volumen del cono usando el base y altura del cono y solo del cono. Y luego hallar el volumen del cilindro usando la base y altura nomás del cilindro. Ya teniendo el volumen de cada pieza, lo vamos a sumar de cada sólido juntos. Entonces sumamos los volúmenes de cada sólido juntos. Entonces el volumen del cono más el volumen del cilindro. Y así hallamos el volumen del sólido compuesto. Vamos a hacer dos ejemplos aquí para que vean el proceso y más o menos qué es lo que te tienen que fijar en cuando hacen estos problemas. Vamos a comenzar con el primero. El señor Aguirre obtuvo un nuevo trompo. Los trompos son los juguetes que dan vueltas y se siguen parados, a spinning top. Entonces el señor Aguirre obtuvo uno. Y este trompo se compone de dos conos juntos. Entonces, esa información quizás nos va a ayudar. Vamos a marcarlo. El señor Aguirre mide que la altura total del juguete es 7 centímetros. Entonces, altura total es 7 centímetros. Y la mitad inferior, su altura es 4 centímetros. También mide el radio de la parte más ancha, que resulta siendo 5 centímetros. ¿Cuál es el volumen del trompo? Entonces, para comenzar, recuerda el primer paso, que es separar el sólido en formas más familiares.
Entonces, no sabemos cómo hallar el volumen de un trompo, pero sabemos que este trompo se compone de dos conos juntos y sí sabemos cómo hallar el volumen de un cono. Entonces, si sabemos que son dos conos juntos, esto nos ayuda a simplificar el proceso. Entonces, vamos a poner volumen del cono superior y hay que hallar el volumen de solamente un cono a la vez. Vas a comenzar con el cono superior aquí. ¿Y por qué no lo marcamos para ver dónde está? Aquí podemos ver el cono superior y el cono inferior se halla aquí. Entonces, para el cono superior hay que hallar su fórmula de volumen. Y si no sabes las fórmulas, recuerde que en nuestro Google Classroom, si vas under Classwork y buscas, ahí vas a hallar Area and Volume of Shapes. Es un documento donde tiene todas las fórmulas de área y de volumen que vamos a usar. Entonces, si lo necesitas, recomiendo que lo busques ahí. Y si no los hallas, pregúntame y yo te los muestro. Entonces, el volumen de un cono, yo sí lo sé, es 1/3 por pi por radio cuadrado por altura del cono. Entonces, para hallar el volumen de este, hay que hallar dos cosas, el radio y la altura. Para el radio, podemos ver en la pregunta que el señor Aguirre midió el radio en la parte más ancha y la medida resultó siendo 5 centímetros. Entonces, aquí en la parte más ancha del trompo es donde midió el radio. Recuerde que el radio es desde el centro del círculo a la circunferencia del círculo. Pero también sale resultando que la parte más ancha aquí corresponde con la base de no solamente el cono superior, pero también la base del cono inferior. O sea que aquí, en la parte más ancha del trompo, este círculo sirve como base de los dos conos, del cono superior y del cono inferior. Entonces, ya sabemos que el radio del cono va a ser 5 centímetros. Para la altura, no está dada, al menos para el cono superior no está. Sí tenemos la altura del cono inferior y tenemos la altura del trompo total, pero no se halla la altura del cono superior. Pero sí hay manera de hallarla, porque si sabemos la altura total y sabemos la altura del cono inferior, para hallar la altura del cono superior, hay que quitar esta parte para medir lo que nos resulta aquí arriba. Pero si lo estoy quitando, es lo mismo que restar. Entonces, si restamos 7 menos 4 para quitar esta parte, 7 menos 4 nos resulta 3. Entonces, todo esto de arriba, su altura es 3 centímetros, que significa que la altura del cono superior es 3 centímetros. Ahora que tenemos todo lo que necesitamos para los variables, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Tenemos 1/3 por pi por radio, que es 5 cuadrado, por la altura, que es 3. Y lo ponemos en la calculadora. Vamos a mover este. Tenemos 1/3 por pi por 5 cuadrado por 3. Y nos da 78.54. 78
4.54 y estamos midiendo en centímetros, entonces su volumen serían centímetros cúbicos. Ok, entonces ya tenemos el volumen de una pieza. Ahora hay que hallar el volumen de la otra pieza, del cono inferior. Entonces aquí voy a poner V inferior. Como también es cono, va a usar la misma fórmula. 1/3 por pi por r cuadrado por h. Pero nomás porque estamos usando la misma fórmula, no significa que el radio y la altura van a ser igual a los de cono superior. Si resulta siendo igual, hay que verificar esto por la diagrama y la información dada. No nomás podemos asumir que van a ser iguales, nomás porque sí. Entonces, vamos a hallar el radio y la altura del cono inferior. Ahora, para el radio, recuerde que dijimos que si aquí está el cono inferior y ahí está mi altura del cono inferior, resulta siendo que este círculo también es la base del cono inferior. Entonces, el radio también es igual para el cono inferior. No porque aquí era 5, sino porque como tienen la misma base, pues claro, su radio también van a ser igual. Recuerde, hay que verificarlo, no nomás porque sí. Ahora, la altura del cono inferior, sabemos que es este, que resulta siendo 4 centímetros ahora. Ya que tenemos el radio y la altura, vamos a sustituirlos en nuestra fórmula. Tengo 1/3 por pi por 5 cuadrado por altura, que era 4. Y lo ponemos en la calculadora. 1/3 por pi por 5 cuadrado por 4. Y nos da 104.72. 104.72 centímetros cubados también. Entonces ahí tenemos el volumen del cono inferior. Ahora sí, tenemos el volumen de las dos formas. El volumen del cono superior y el volumen del cono inferior. Entonces, el último paso era sumar los volúmenes de cada sólido. Entonces, para hallar el volumen total, vamos a sumar el volumen del cono superior más el volumen del cono inferior. Y si lo sumamos, nos da... me dio un 4 extra. Nos da 183.26. Centímetros cúbicos. Y ese es el volumen total. Bueno, muchachos, ya es el final de la lección. Antes de concluir, quiero dejarles con estas notas. Recuerde que para hallar el volumen de sólidos compuestos hay 3 pasos que seguir. Primero, separa el sólido en formas más familiares. Las formas que puedes hallar, que lo puedes descomponer, estas van a ser las formas que vas a encontrar el volumen, porque ya descompuestos es más fácil hallar el volumen de cada sólido independiente. Y recuerde, hazlos independientes, porque si lo haces todo a la misma vez, te vas a confundir. Haz una primero y luego otra y luego la otra hasta que hayas todos los volúmenes. Y cuando tengas todos los volúmenes, lo vas a sumir para hallar el volumen total. Y con esto
Se acabó la lección. Si tienen preguntas, por favor, avísenos y así les podemos ayudar. Tienen su tarea, no se les olvide entregarla y que tengan un buen día. Ahí los veo, muchachos. Hasta luego.